Bueno, buenas noches a todos. A ver, ¿se escucha bien? ¿Cómo estás, Victoria? Perfecto. Buenas noches, ¿cómo están? Te agradecemos en principio por tu tiempo, por tu generosidad, este espacio. Bueno, con Victoria tenemos el gusto de haber compartido algunos trabajitos en las instituciones educativas, pero me gustaría que vos personalmente, vos guíes tu presentación, por dónde querés presentarte, como vos quieras. Bueno, te agradezco la invitación. Es un gusto poder compartir con personas que hasta en este momento eran desconocidas para mí, salvo vos, con que trabajamos en algún tiempo. Yo soy Victoria López Rabenau, soy psicopedagoga, eh, soy licenciada en psicopedagogía y trabajo hace un poco más de 25 años en esto. Y siempre tuve la suerte de poder trabajar en este ámbito. Eh, tengo 3 hijas, también hice un tiempo psicopedagogía clínica y trabajé en un centro de salud pública llamado Canja, que hoy ya no existe más, pero era con un equipo interdisciplinario. Así que esas son mis experiencias laborales. Bárbaro. Vivís en Corrientes Capital. Vivo en Corrientes Capital, sí, ese detalle. Este, Victoria, un poco para acercar a los que nos están escuchando algo de historia de la psicopedagogía, cómo nace en la Argentina. Bueno, la primera facultad, la primera universidad que inicia esta carrera es la Universidad de El Salvador. Eh, esta facultad fue un sacerdote el que tuvo la idea de empezar a formar, eh, porque siempre se hablaba de la pedagogía y la psicología eh, de manera interrelacionada, pero había que unificar y había que poder trabajar en ese momento con los sujetos en y, y ante esa mirada pudieron establecer esta nueva carrera. Esto hace más de 50 años. Hoy en mi presentación me faltó decir que yo estuve 6 meses viviendo en Buenos Aires después de que me recibí. Hice un posgrado en la UBA y cuando estuve en Buenos Aires, ahí tomé conciencia de toda esta historia que tiene esa facultad, la Universidad de El Salvador. Y tanto es así que pensé, bueno, en algún momento, cuando pueda hacer la licenciatura, quiero que sea de la Universidad de El Salvador, porque es como, todos estos años se ha dedicado a, a introducir en los ámbitos institucionales o de salud, eh, ha introducido cambios y hay una formación permanente, una capacitación permanente, y si nosotros hacemos un recorrido desde ese inicio al día de hoy, bueno, hoy podemos situarnos en que la psicopedagogía se ocupa de todo ser humano que aprende, o sea, todo ser humano aprendiente. Eh, que nos ocupa poder promover, poder restablecer o mantener todas las posibilidades de aprendizaje que tiene un niño, un joven, en cualquier momento. Porque antes como que estaba limitado solamente a la edad escolar. Bueno, ahora sabemos que se aprende durante toda la vida, desde el inicio del comienzo hasta el último día. Y creo que esta pandemia también nos enseña que estamos permanentemente en continuo aprendizaje, ¿no? Eh, no sé si Victoria, un segundo, fui hacia por otro. favor. ¿Me disculpas un segundo? Por favor, Laura, Nadia, y
¿Alguien más? Tenían el micrófono abierto, ciérrenlo. Tamara Luján, por favor, cierren el micrófono porque están obstaculizando el desarrollo de la conferencia. Tienen que entrar y apagar su micrófono. Nadia, Laura y, bueno, Tamara Luján. Gracias. Perdón, Victoria. No, Continuamos, era para que se escuche. sí, para que todos podamos Sí. escucharnos. Y en cuanto al cómo llega al nordeste, bueno, sabemos que en Misiones está la Universidad de Montoya, que también tiene una ligación muy fuerte con la Universidad de Salvador. Hace 25 años que está esta carrera en la ciudad de Posadas, en Corrientes. Desde el año 92 es la primera promoción en Corrientes, la Universidad Pública en Formosa, y el Chaco tiene abarcaría el nordeste. O sea, en el norte, ¿cuál es la más antigua, entonces? ¿La de Misiones o la de Formosa? No, en el norte, la de Montoya es la primera reconocida. Ah, bien, La bien. que tienen, sí. Claro. En Y, el año 89 ajá, empieza en Corrientes, capital, pero o sea, no era exclusiva de alumnos de Corrientes, tenían alumnos del Chaco, del interior claro. del Chaco, del interior de Corrientes, o sea que ya nucleó eh, bastantes estudiantes de la zona. Por eso hablaba del nordeste. Y esto es interesante lo que pasó acá en Corrientes para compartirle a los chicos también. Comienza inicialmente como una tecnicatura y después, o sea, después viene la licenciatura. Eh, Empezó llamándose psicología educacional cuando se lanza la carrera. Ese Ah, fue el mira primer. vos. Y como hubieron muchas variantes en cuanto a los pedidos de revisión de los programas y acomodación de todo del objeto de estudio, hasta que el mismo año se transformó en psicopedagogía, pero los que iniciamos ese primer año, el psicología educacional era la denominación. Y después también sé que trabajaron mucho eh, con las universidades de Buenos Aires para el asesoramiento y la actualización de todo, de todo el programa. Pero sé que costó. Eh, ¿Ustedes están en Resistencia o de dónde es la mayoría de Sí, las personas? sí, Sí, en en Resistencia. resistencia. Claro, estaría Sí, sí, faltando en el Chaco sí, sí, o sea, para. no cruzamos el puente de manera real, sino de manera virtual. Fíjate qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso Eh, me pareció tan atractivo tu propuesta de poder saber cómo, si hay muchas, bueno, todos sabemos que la psicopedagogía, el anclaje es el deseo de aprender y si hay un deseo eh, que, que moviliza tanto, seguramente se va a poder concretar. Acá viene la pregunta por ahí que quería hacer Maxi, no sé si aprovechamos, porque me parece que es interesante que habló de deseo, podemos relacionarlo con la vocación. Maxi, no sé si quieres hacerle la pregunta. Sí, no sé si se me escucha bien, sin problema. Sí, sí, Teniendo en cuenta, ¿no? Que el grupo con el que estamos trabajando ahora, es decir, eh, es un grupo bastante heterogéneo, hay muchas expectativas. Y también yo le comentaba a Ilse que en muchas ocasiones nos preguntaron eh, por por un curso de psicología es decir, no tenía que ver, digamos, con esto que estábamos encarando. Entonces, este espacio también tenía como objetivo
tener en cuenta esto de por ahí los intereses y ver si se concilian. Entonces, mi pregunta tenía que ver justamente con más orientado en una cuestión personal, eh, sobre tu decisión, sobre iniciar la carrera y cuáles eran las expectativas y si se cumplieron esas expectativas que tenía al momento de iniciar. Bueno, justamente siempre me interesó lo humanístico, siempre me interesó escuchar, me gustó mucho la historia de la humanidad, de las personas, o sea, es como que fue buscando ese horizonte de manera inconsciente, eh, y cuando se abre esta carrera, psicología educacional, bueno, como que esas dos palabras eran sumamente interesantes para mí. A medida que transcurría las materias, cada vez como que me fui apasionando más, eh, y mucho más con la práctica. Eh, Uno siempre después termina de descubrir la elección, que todo tiene un motivo. Justamente yo había empezado la escolaridad muy tempranamente, o sea, con 4 años hice primer grado y a los 15 años terminé mi secundaria. O sea, fui todos los años de manera, no hubo problema. Y después yo hice el análisis, ¿no? Que tiene, mi elección tiene mucho que ver con esto, con mi propia historia. Mi mamá era una persona muy dedicada a la docencia y ella todos los años que empezaba me decía, vos sos chica, así que vos tranquila, si tenés que quedar un año más, vos no te preocupes. Como que esa manera de, esto que me decía, evidentemente que bajaba presión y bueno, eso hizo que cada año pudiese ir avanzando y, y terminar, al igual que todos mis compañeros, es decir, con el grupo que empecé, pude terminar. Pero ese análisis, por supuesto que eh, lo hago una vez que me recibo y que puedo tener otros elementos y recursos teóricos como para darme cuenta de esto. Y así que no, si tendría que elegir otra carrera, volvería a elegir la mía. Sí, nos enriquece diariamente estar con niños, con jóvenes, poder apreciar su individualidad, poder descubrir en ellos, porque no tenemos una manera única de hacer la entrevista. Los mismos jóvenes nos dadores singulares que nos van orientando hacia dónde tenemos que ir. Entonces eso es lo que me parece fascinante, ¿no? Que no hay una única manera de trabajar, que es el otro, el que está frente a mí, el que también me va conduciendo hacia eso que yo quiero, a ese objetivo que tengo con ese chico, ese niño que me fue derivado. Eso, o sea, realmente lo siento. Por ahí hay, Victoria, en esto que decías, es interesante ver, y después retomamos la cuestión de los grupos, ¿no? A quién va dirigido, si solamente la psicopedagogía trabaja con niños, con adolescentes, con jóvenes, pero por ahí el rol y la función del psicopedagogo, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que hace, digamos, pensando en que, como bien dijiste vos, hay pedagogos, hay psicólogos, hay licenciados en ciencia de la educación? ¿Cuál sería lo propio del rol y la función del psicopedagogo? Justamente con esas profesiones que mencionaste, los límites yo pienso que hace un tiempo estuvieron muy difusos en cuanto a las competencias.
Hoy hay una mayor claridad en mis equipos de trabajo. Lo comparto con un psicólogo, comparto con un profesor en ciencia de la educación. Es como que podemos delimitar en qué casos trabaja con un chico el psicólogo, en qué casos trabajo yo, o en qué parte es la que un profesor o licenciado en ciencia de la educación realiza. Eso hablando en una institución educativa o en cualquier equipo interdisciplinario. Nosotros trabajamos fundamentalmente con las funciones cognitivas, tratamos de determinar si esas funciones cognitivas de ese ser humano corresponden a la etapa evolutiva, si están atravesando algo que obstaculiza el aprendizaje. Siempre está nuestra función relacionada con el aprender. Cuando un alumno o un niño, a través de las entrevistas y de algunas técnicas psicopedagógicas, determinamos que hay una causa, un origen que tiene que ver con las emociones, automáticamente hablamos con el psicólogo y ya es en derivación para que el psicólogo pueda continuar con ese niño, ese joven que pudimos determinar a través de las técnicas utilizadas que sus emociones están afectadas. O sea, ahí es donde nosotros tenemos que saber decir, bueno, hasta acá llegamos, esto no podemos, no corresponde, esto es de competencia del profesional psicólogo. Entonces, es lo interesante, ¿no? O sea, pensar la cuestión de lo cognitivo, ¿sí? Por un lado, y las cuestiones de aprendizaje, como que serían el punto nexo de la función y el rol del psicopedagogo, ¿no? Sí, 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 sí. Justamente, bueno, todas las personas tenemos funciones cognitivas y en algunos casos se desarrollan algunas más, otras menos. Y cuando hay algún déficit en esas funciones, nosotros podemos trabajar, los psicopedagogos, ¿no? Trabajamos en esas áreas. También hacemos Bien trabajo de dijiste, orientación. Victoria, disculpate, te interrumpo, bien dijiste por ahí, uno puede ser psicopedagogo y no necesariamente hacer clínica. Sí. ¿Y qué sería, por ejemplo, qué posibilidad tendría, sacando la clínica propiamente, los lugares en donde podría trabajar un psicopedagogo? Y podemos trabajar en el ámbito del Ministerio de Salud Pública o en educación. Mi matrícula yo la tengo de salud pública y también tengo el Ajá. registro en educación, o sea que en esos dos ámbitos nosotros estamos insertos, o sea, estamos legítimamente insertos. Yo les comentaba que trabajé un tiempo en un centro de atención a niños y jóvenes abusados, se llamaba la sigla CANJA, dependía del Ministerio de Salud Pública. Fue la primera vez que trabajé con un equipo interdisciplinario y, y yo recuerdo esos 2 años como años muy enriquecedores para mí. Había desde un abogado, eh, pediatra, psicólogo, psiquiatra, o sea, un equipo muy completo, porque era una problemática que requería todos esos ámbitos. Y había por ejemplo, una reunión semanal, hacíamos los ateneos y yo no quería perder, porque lo que escuchaba de cada uno me parecía eh, que me aportaba tanto a mí, me enriquecía tanto. Bueno, por eso siempre cuando escucho los trabajos en equipo, pienso creo que eso también es un eje nuestro de tratar de
de integrar los equipos y en las instituciones a veces moderar. Pero bueno, vos me preguntabas de los ámbitos, entonces salud y en educación. En salud, Esos son los ámbitos prioritarios, digamos. no sé si querés Sí. más específico. Y la cuestión de, retomo lo que vos decías, niños y adolescentes. Por ejemplo, ¿el psicopedagogo también trabaja con adultos y adultos mayores? Sí, también trabaja con adultos y adultos mayores. En una oportunidad hice una orientación vocacional a una persona que era jubilada, que bueno, había terminado su etapa activa laboral, pero estaba interesado en poder estudiar, y bueno, entonces eh, tuvo esa iniciativa y hicimos orientación vocacional hacia dónde estaban las áreas. Ha tenido 60 y pico de años, eh, así que sin duda no, todo, todo ser humano que quiera aprender, bueno, ahí estamos nosotros. Qué lindo, linda experiencia habrá sido, porque la verdad que nosotros planteábamos en su momento el hecho de que en todo el proceso a lo largo de la vida uno puede, digamos, pensar una orientación vocacional, que no necesariamente está ligada a la adolescencia esto, ¿no? Claro, por eso en un momento yo decía que hace unas décadas atrás el psicopedagogo únicamente estaba relacionado con niño y joven y en edad escolar. O sea, era hasta secundaria, quizás la orientación vocacional del primer año de la facultad y ahí se cerraba. Pero con todas esas nuevas concepciones de que el aprendizaje es continuo, permanente, y entonces ahí es que todos estos campos se fueron como ampliando. Sí, por ahí como para compartir, ¿no? De la psicología educacional y la psicopedagogía, sobre todo en la Argentina, estuvieron en general muy, eh, como digamos, peleándole el lugar de la pediatría en la educación, ¿no? Porque hubo mucho de la medicina inicialmente que estaba muy metida en la educación y hasta ahora, por ahí encontramos nosotros, ¿no? Que viene alguna mamá con una recomendación de la pediatra para que hagamos determinadas cuestiones, ¿no? Hay, así como en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación tuvo mucho que ver el poder médico y los criterios más bien organicistas, digamos. Así que también el escenario por ahí de la psicología educacional y la de psicopedagogía fue haciendo todo un proceso también de liberación de la medicina, como no quedándose tanto en la cuestión o que no le signifique tanto la cuestión de la falta o la debilidad o la cuestión de la enfermedad o la patología para su trabajo. Es como que me parece que también hubo un crecimiento en donde se fue desarrollando más desde el lado de las potencialidades. Tanto es así que en el ámbito, bueno, por ejemplo, esto de la inteligencia emocional, la educación de las inteligencias o con las inteligencias múltiples, nos hace ver, digamos, otro escenario y como vos bien decías, un escenario compartido, por ahí trabajado en equipo con psicólogos, con licenciados en ciencia de la educación, se han sumado en algunos lugares también trabajadores sociales en el equipo, Trabajadores ¿no? sociales. ¿Sí? Como para también en este diálogo. ¿Y el psicopedagogo con la familia, qué lugar tiene en su trabajo cuando está en una institución educativa la familia? Y la familia constituye un gran porcentaje de ese trayecto que nosotros queremos trabajar conjuntamente. A los 2 años o 3 que me recibí, después hice unos posgrados justamente en familia, porque con la práctica me di cuenta que si en la entrevista con los padres no
no podía, no existía esa conexión, por no decir, bueno, más en conjunto o más... los padres venían y depositaban al chico para saber qué le pasa al chico. Entonces me daba cuenta que si yo no podía trabajar realmente con ese papá o esa mamá de las cuestiones que pasaban con su niño, el chico podía pasar un tiempo y después dejaba de asistir o carecía de validez en nuestra tarea, porque los padres, cuando uno les dice algo que no es muy grato, lo primero que hacen es, bueno, está diciendo cosas que se imagina o no son reales. Entonces, por eso justamente me di cuenta que también era un eje poder trabajar con la familia. Y hice el posgrado en la UBA sobre familia. Y bueno, me pareció muy interesante porque en mi experiencia, trabajando con un alumnito de sala de 5, que tenía algunas dificultades en su conducta, bueno, la mamá acompañaba, yo podía hacer las entrevistas con la mamá, pero me faltaba el papá, lograr que pueda concurrir a esa entrevista. Habrán pasado 10 meses hasta que el papá va. Bueno, el papá con una resistencia a asistir a las entrevistas, hasta que pude lograr dialogar de una manera más, no sé si receptiva, o pude lograr el objetivo con esa familia, y los cambios se produjeron justamente después de que el papá asistió. Pero siempre digo que nuestra tarea, nuestro trabajo es a largo plazo. No puedes querer ser psicopedagogo y pensar de que bueno, esto seguramente este chico en 2 meses de trabajo se logran superar estas dificultades, o no, será un año, no. Con cada uno tiene que detenerse, tiene que analizar, tiene que evaluar, tiene que pensar qué técnicas puede resultar o no. Y bueno, y siempre en este trabajo con los chicos, la familia es esencial. O sea, que la familia colabore realmente, no aparentemente, porque todos colaboran. El hecho de que digan, bueno, mi hijo necesita, no sé qué le pasa a él, bueno, ellos van con una aparente colaboración. Entonces, Pero qué interesante en esto, Victoria, que vos decías inicialmente en tu elección, lo humanístico, ¿no? Lo humano, de pensar, de no quedarnos como en una especialidad, hacer un recorte es un problema activo. Por ahí cuando lo vemos como a este niño, como un ser relacional, como un ser vincular, muchas veces cuando trabajamos la cuestión vincular, desaparece la problemática en la escuela, la problemática áulica, el hecho de no quedarnos en esta cuestión del aula, o de que no aprende, o eso que por ahí aparece en la derivación de los maestros, este nene no me atiende, te dicen. Entonces, no quedarnos por ahí solamente en el discurso acortado o en la visión descriptiva reducida de la situación, sino ampliarlo y ver que por ahí también, ampliando el escenario, podemos encontrar otro tipo de resolución, digamos, que no sea acotada a que el chico no está produciendo lo que se le está pidiendo, ¿no? Exactamente, sí. Y en este tiempo, Victoria, en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan particular que nos toca vivir, que compartimos esto que quizás nunca nos pasó, porque la verdad que es una novedad, digamos, para todas las profesiones,
pero sobre todo para la nuestra, que estamos acá trabajando en instituciones educativas, ¿cómo están llevando adelante en situación de COVID, en situación de pandemia, el trabajo en la escuela? Bueno, el trabajo, sé que para todos fue complejo, para nosotros aún más, porque nosotros en nuestra función creemos convencidamente de que el contacto, la mirada, la conexión con el otro es válida y es muy, es como un andamiaje en nuestra tarea. Entonces, al faltar esto, ese contacto, eh, se encontró como, bueno, vamos a ver qué recursos de todos los que tenemos podemos aplicar, podemos proyectar o podemos armar. Entonces nos llevó como un tiempo hasta que pudimos ver la manera de, hablamos con los padres, hablamos con los chicos, y cómo nos llegan las derivaciones ahora, hasta que cada institución se organizó, es lo que esperaban de sus alumnos, con esta puesta en marcha de los trabajos virtuales, las clases virtuales que creo que la mayoría de las instituciones educativas adoptaron. También podíamos ver cómo hay docentes que esperan ese práctico como validando el aprendizaje, pero ese práctico a nosotros no nos asegura que existió un aprendizaje real. Y esos chicos que no pudieron eh, realizar sus trabajos por problemas de conectividad o por desgano, porque no entendían qué pasaba. Esto, eh, pienso que el pico que tanto estuvimos esperando, el pico del COVID, yo creo que hubo un pico, pero a nivel docentes y padres, Mm. porque en un momento que, hablando con profesionales de distintos colegios, sea públicos, privados, semiprivados, católicos, todos estaban en un pico de estrés de los padres, los tutores, los docentes, que muchos tuvieron que aprender los nuevos sistemas informáticos, yo entre ellos, porque no soy para nada experta, sabía utilizar por supuesto, pero como que ahora aprendí que es un Meet, un Zoom, bueno, esto ya desde marzo, pero es así, tuve que aprender. Y Y ahora primero, Webex, ahora le sumamos Webex. y ahora hoy aprendí esto, y hoy aprendí, sí. Entonces, me parece que se hizo complejo, ¡Ey! pero ¡Ey! 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 nunca Vení hay acá, que porque te voy a pegar. mensaje, nunca hay que dar un mensaje con desesperanza, porque esto en algún momento tenemos que volver a encontrarnos y bueno, con esta nueva modalidad será mixta, virtual, será presencial, pero yo tengo la confianza de que no debemos perder la presencialidad, sobre todo en la etapa evolutiva desde nivel inicial, primaria y secundaria incluso. Son los que no debemos perder el área, la modalidad presencial. Sí, la verdad que va a ser y la verdad que va a ser y es un Habían desafío, es un noticias desafío. de ellos que desaparecieron. Sí, sí, pero hicimos lo que mejor pudimos y quizás nos falte o nos faltó. Pero no, pienso que la mirada en conjunto fue la que, y cada institución es con su particularidad, por supuesto. Sí, totalmente. Son dos instituciones y dos instituciones
que cada uno adoptó la manera que consideró de acuerdo a esa realidad, a ese contexto, teniendo en cuenta el, el propio, la comunidad con su idiosincrasia. Bueno, Victoria, te agradecemos muchísimo por este momento, por este espacio. Cualquier cosa, igual seguimos después en contacto, porque seguro que nos vamos a encontrar en alguna situación fuera de esta. Así que te mando un abrazo virtual y te agradezco por tu tiempo. No, muchas gracias a vos por la invitación y a todos los alumnos que, si están tan interesados en esta área, no tengo ningún problema después de contestar correos o lo que vos me sugieras. Dale, buenísimo. Te pasamos cualquier consulta o pregunta. Te O agradecemos. preguntas, si algo que queda pendiente o que no se entendió también, por supuesto. Dale, dale. Con gusto. Bueno, te liberamos, Victoria. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo virtual. Abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, Maxi, por ahí, o sea, más allá de los perros que ladraban por ahí o los gritos de, de alguna persona buscando Estaba full acá con el teléfono ahí y algunos me decían, no encuentro el micrófono, no puedo silenciar, pero bueno, fue también parte de haber cambiado de aplicación. Ayer estábamos aprendiendo Zoom, hoy estábamos aprendiendo Webex, pero bueno. Dani, ¿está por ahí? Sí. Los primeros encuentros son siempre con algunos tropiezos. Sí, por ahí es interesante rescatar esto que por ahí, que quizás no dijimos la vez pasada, lo interesante de la carrera es que no tiene una edad, no está limitada al niño, porque hay muchos que es como que lo piensan y porque nació también muy pensado en el niño, ¿no? Y yo decía esto que, fíjense lo interesante de lo que planteó Victoria, ¿no? Primero nacen corrientes con un nombre no como psicopedagogía, sino como psicología educacional, ¿no? Como un proyecto desde ahí. Ahora, en la historia está muy anudado a la cuestión, como, o sea, en eso compartimos con la psicología, con el discurso médico, ¿no? Cuando uno va y hace el recorrido, hay mucha conexión con la cuestión de buscar el problema, de buscar qué es lo que no está funcionando. Entonces también el proceso que fue haciendo la psicopedagogía no solo es de ampliar sus ámbitos, sino no describirse solamente para trabajar la falla, porque también recordemos que la escuela tradicional está muy ligada al conductismo, ¿no? Muy ligada al conductismo. Y esa ligazón al conductismo también hace de que se piense en una cuestión como del famoso gabinete, recuperame a este chico, hacerle alineado y balanceo, ajustarle algunas tuercas y me lo devolvés, ¿no? Eso estaba muy presente en los primeros abordajes, no solamente de la psicopedagogía, sino también del psicólogo y del licenciado. Hay lugares que todavía tienen ese registro. Mamá, mandalo, por favor, o la directora que le dice, bueno, mandalo al gabinete y que hagan algo con este chico, ¿no? Eso es muy común todavía, se ve, pero la idea un poco es ir más allá de eso, no solamente hacer un cambio de conducta. Es interesante por eso también lo que dijo Victoria, del trabajar con la comunidad, del trabajar con las familias. Muchas veces, y en esto yo sé que ustedes, sobre todo la escuela, tiene mucho reparo, en que esto es antiguo, si no hay mástica no puede haber mística. Sí, hay cuestiones también en donde hay que dialogar con la cuestión social. No se puede enseñar a alguien que tiene hambre porque tiene el estómago le está gobernando. Entonces, eh, es importante que cualquier disciplina que asumamos, cualquiera de estas orientaciones de trabajo, siempre hay que reconocer el plano de lo social, el plano de lo relacional,
lamentablemente, por más que queramos hacer nuestro trabajo bien, nuestro trabajo no se va a poder hacer bien si no tenemos en cuenta lo político y lo económico, que más allá de nosotros siempre influye en cualquier situación y es real. Entonces, en la formación de cualquier profesión, como cualquier disciplina, lo fundamental es tener en cuenta esto que diríamos que es lo contextual. ¿Sí? Por ejemplo, hoy por hoy, si tenemos que dar en alguna materia en algún momento, es necesario ver la cuestión de familia y de instituciones porque ahora hay nuevos tipos de vínculos, nuevos tipos de relaciones, y entonces también en esto hay que, o sea, formarnos y estar actualizados constantemente, porque es importante que el aprendizaje y la disciplina dialogue con las necesidades de cada momento histórico y social. Esto que planteas, Ilse, y, y tal vez para próximos encuentros también tener en cuenta o poder adentrarnos un poquito más en algunos de estos debates que van atravesando, es decir, no solamente el oficio o la profesión del psicopedagogo, sino la educación en general. Eh, el otro día escuchaba una entrevista de Pablo Pino que justamente en esta última cosa que planteaban en la entrevista, eh, se, él retomaba esta idea de en algún momento se trabajó todo lo que, o se discutió, si se quiere, el carácter homogenizador o naturalizador de la educación, de la escuela en particular, eh, y hoy en un marco por ahí de crisis en el sentido de que hay cierto, digamos también, es decir, cuáles son las posibilidades que ofrece la educación, es decir, es también todo un ámbito con el cual no solamente los docentes, sino, es decir, el conjunto de los profesionales que trabajan en educación tienen que estar de alguna manera eh, interactuando, si se quiere. Y eso a veces atraviesa también al discurso público en los medios de comunicación y llega a las familias y llega a las discusiones en las escuelas y en los equipos de trabajo también. Totalmente. Un puntito más es, no hay una ética profesional si no lleva consigo instalado una ética del bien social, del bien comunitario. Es una falsa ética si solamente se queda en hacer lo correcto de lo que tiene que ver con mi profesión. Mi profesión, mi disciplina, mi acción profesional siempre, siempre está relacionada con una acción social. Por eso es una ética individual y una ética comunitaria, la deontología de cualquier profesión. Tani, ¿querés aportar algo como para ir cerrando? No, la satisfacción de que esto se puso en movimiento. Probablemente la semana que viene tengan algunos videos relacionados con neurociencia, vamos a ir abriendo algunas materias más, así que estén atentos, no nos vamos a tomar vacaciones. Bien, así que estén preparados. Va a haber quizá una actividad un poco más laxa, pero la idea es que psicopedagogía vaya increyendo, porque estamos muy atrasados, si bien recién están empezando otras carreras en los terciarios, nosotros sí consideramos que estamos muy atrasados y bueno, así que por suerte se está armando el equipo, hay un evidente interés, mucha gente está participando a pesar de las dificultades de en este momento de no hay un mango, no hay para los datos, no hay internet, los teléfonos se rompen, no se puede conseguir el reemplazo, no se pueden arreglar, pero hay mucho interés, así que les pedimos que sigan haciendo el aguante porque esto va a salir bueno. ¿Ah? Les agradezco a todos. Otra cosita importante que para que porque la construcción del aprendizaje no pasa por una planificación, pasa por el encuentro. Entonces, en estos encuentros
pueden escuchar palabras raras, pueden escuchar cuestiones que nadie nace sabiendo, ¿no? O sea, yo siempre tomo el ejemplo, si ustedes se van a Buenos Aires y toman el colectivo 60 y no saben dónde tienen que bajar, se pueden pasar toda la vida en el colectivo. Entonces, no está de más, es por ahí válido el decir qué quiso decir con tal cosa, cuando hacer glosarios, comenzar a incorporar palabras que hacen a esta disciplina, entonces por ahí hacer vocabulario, hacer glosario, preguntar por esas palabras que pueden resultar diferentes, ajenas, y las vamos incorporando. O sea, siempre decía un profesor con el tema del colectivo 60, es preferible pasar por tonto un instante a ser tonto toda la vida. ¿Sí? Entonces, uno pregunta, no tiene por qué saber. O sea, tal palabra, deontología, es lo mismo que ética, bueno, lo explicamos. Lo que vaya apareciendo, que ustedes escuchen como palabras raras o algo que quieran que profundicemos, nos van diciendo y desde ahí partimos los próximos encuentros con la sugerencia de ustedes, ¿ok? Estamos. Bueno, Maxi, tú dirás, vos disponés de nosotros. Ilse, esto estaría disponible para compartirlos para aquellos que no pudieron presenciar la entrevista a partir de mañana aproximadamente. Yo mañana a primera hora te reenvío para que vos puedas enviar los correos o vos lo bajás y lo subís a algún lugar que... Lo voy a subir en el aula para que todo el mundo tenga acceso ahí. Bueno, mañana a la mañana lo tendrás todos y yo supongo que en el transcurso de la jornada de la mañana ya van a tener acceso a esto. Perfecto. Está, entonces, cerramos por el momento y teníamos una actividad pendiente que vamos a habilitar en el aula, así que ahora seguimos con eso ya a través del grupo de WhatsApp con los estudiantes. Si todo va bien, porque también no podemos asegurarlo, acá no hay determinismo ni certeza, si todo va bien, el lunes que viene tendríamos a otro profesional a la misma hora y por el mismo Vaticanal para plantear... Mejor preparado. Así que bueno, vamos a dejar abierta esa posibilidad, ¿ok? El día lunes, si todo va bien, tendremos a otro profesional de la psicopedagogía un poquito más grande, pero no vamos a decir su edad porque, claro, no vamos a decir la edad porque después Mirta Legrand se enoja, así que seamos prudentes, ¿ok? Así que bueno, un gusto. Un pequeño comentario, Maxi, antes de que nos despidamos. Ustedes no saben, pero algunos lo habrá escuchado por ahí, algunos son exalumnos de la secundaria nuestra también, pero en la Mariano Ferreira siempre hicimos lo de Mástica y Mística, como decía el profesor de Jesús. Nosotros siempre hicimos una tradición en la Mariano de una cena que nos permitiera que la gente que laburaba llegaba a la escuela, daba clase, interrumpíamos 15, 20 minutos, compartíamos algo para poder sobrevivir hasta la salida. Y eso no se puede hacer hoy por la pandemia, pero no deja de ser una preocupación institucional tratar no de hacer desarrollo social, no somos desarrollo social, sino de ver cómo la escuela colabora consigo misma, porque se trata de que se sostenga la comunidad de la escuela, y con la gente que está estudiando, trabajando, participando, colaborando, la escuela consigue cosas, ya sea desde un remedio que no se puede conseguir porque está muy caro. Hoy conseguimos, les digo, para el hijo de esas satisfacciones que nos da la vida, ¿no? Conseguimos para el hijo de una alumna de los sábados remedios por casi 15.000 pesos, que no se consiguen sino. Para una enfermedad terrible que tiene uno de los pibes, y la reacción de la comunidad, de profesionales médicos, me llamo gente del hospital. Yo estoy maravillado, por eso los torturamos a veces con el tema de loguearte con la página de Facebook, dame tu Instagram, porque eso hace que llegue rápidamente la información. Así que, sin ningún tipo de vergüenza, está a disposición de la gente que participa en la escuela. Lo único que tienen que hacer es hacer el pedido, se otorga un turno porque tenemos que cuidarnos con este cuestión del protocolo médico, ¿no es cierto?
y hay una colaboración en mercadería de la escuela, así que quiero que sepan que está a su disposición. Bien, Yo los, muchas gracias, Daniel. Bueno, Maxi, muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Hasta el lunes entonces. Hasta luego.